Mi novia creyó que podía ponerme entre la espada y la pared con su viaje de chicas, acompañado por 3 tipos, pero subestimó mi límite, elegí la libertad, expuse sus mensajes a su propio padre y juntos la dejamos sin la oportunidad de seguir manipulando mi vida. A mis 29 años, ingeniero eléctrico, creía que tenía todo encaminado. Llevaba 4 años construyendo una vida con Camila, que tenía 26. Sobre el papel, éramos la pareja ideal, yo era el responsable, el que resolvía los problemas domésticos, administraba las inversiones y mantenía la estabilidad. Ella era la chispa social, la energía que llenaba la casa y hacía que los días se sintieran menos monótonos, o eso me repetía para justificar cosas que, ahora entiendo, no quería ver. Con el tiempo, me convertí en el colchón del que ella pensaba saltar cuando quisiera algo más excitante. Vivíamos en un hermoso departamento de 3 habitaciones en una zona privilegiada de la ciudad. Ese detalle importa, la propiedad pertenecía a su padre, don Hernán. Él es un hombre chapado a la antigua, es militar, dueño de una pequeña empresa de contratistas, alguien para quien un apretón de manos vale más que cualquier contrato. Nos daba un precio de renta muy por debajo del mercado porque me tenía aprecio. Una vez me dijo, cerveza en mano. Me alegra que ella esté con alguien con Temple. Me recuerdas a mí cuando era joven. Lo tomé como un halago. No me imaginaba lo mucho que necesitaría ese respaldo hasta lo ocurrido el martes pasado. Ese día Camila llegó del trabajo con esa energía inquieta que solo tenía cuando planeaba algo costoso. Se sentó en el brazo del sofá y pasó los dedos por mi cabello. Amor, dijo con esa voz dulce que usaba cada vez que quería algo. Daniela y Rocío están organizando un viaje a Miami. Solo chicas, playa, sol, tragos, necesitamos despejarnos. El trabajo nos tiene a todas al borde. No sospeché nada. Confiaba en ella. O creía que lo hacía. Suena bien, respondí sin levantar demasiado la vista de la laptop. ¿Cuánto tiempo? 5 días. El vuelo anda un poco caro, pero pensé que podríamos ponerlo en tu tarjeta Sapphire para acumular puntos. Cuando reciba el bono, te pago la mitad. Acepté sin discutir. Siempre lo hacía. Esa noche compré el boleto y me sentí incluso un buen novio por apoyarla y darle espacio para relajarse. Pasaron 2 días, y la realidad me golpeó de frente. Camila estaba en la ducha mientras yo veía el partido en la sala. Su iPad estaba sobre la mesa, y de repente, la pantalla se encendió con una notificación de iMessage. Normalmente no les prestaba atención, pero el nombre del contacto no era ni Daniela ni Rocío. El mensaje venía de alguien guardado como Sebastián. Decía, dile lo que quieras, pero trae lo rojo que usaste la semana pasada. Esta vez no pienso dormir en el sillón. Sentí como todo el aire se escapaba de mis pulmones. Me quedé paralizado. Sabía que no debía mirar más. Sabía que lo correcto era esperar a que saliera y preguntar. Pero esa frase, dile lo que quieras, derrumbó cualquier duda. Desbloqueé el iPad. Ella no había cambiado la clave en 3 años. No encontré un simple mensaje. Encontré un campo de batalla. Había un grupo llamado Miami Mayhem Pontry. Y los miembros no eran solo Daniela y Rocío. Estaban ellas dos, Camila, Sebastián, y otros 2 tipos llamados Felipe y Tomás. Leí durante 10 minutos. Cada línea fue transformando el cariño que sentía en una mezcla de rabia, incredulidad y asco. No era un viaje de amigas. Era un viaje de parejas, y Camila estaba emparejada con Sebastián. Habían alquilado un Airbnb de 3 habitaciones. El plan era simple, yo pagaba el vuelo, mientras ella dividía el Airbnb con Sebastián. Pero el engaño no fue lo peor. Fue la manera en que hablaba de mí. ¿Camila? Ah, Diego pregunta por el itinerario. A veces es tan sofocante. Parece mi papá. Sebastián. ¿Y tu banco sabe que lo están usando? Camila. Jajaja. Es útil. Él paga el vuelo y yo me ahorro $400. Igual es tan aburrido. Miami lo mataría. Necesito un descanso de jugar a la casita con el señor seguridad. Sebastián. No te preocupes. Te haré olvidar su nombre la segunda noche. Camila. Ya lo tengo olvidado. Me quedé helado. ¿Útil? ¿Aburrido? Señor seguridad. Ni siquiera lo ocultaba, se burlaba de mí mientras usaba mi dinero para financiar el engaño. Tomé capturas de todo, las burlas, los planes de compartir cuarto, las mentiras. Las envié a mi teléfono por AirDrop y borré el rastro del iPad. Después me senté a esperar. No grité. No discutí. Algo dentro de mí se apagó por completo. La mujer que amaba dejó de existir en el instante en que vi esos mensajes. Lo que salió de la ducha fue una desconocida. Envuelta en una toalla, tarareando, perfumada con ese esfoliante de vainilla que yo mismo le había regalado. Cuando me vio sentado con la televisión apagada, frunció el ceño. ¿Por qué está todo tan callado?
Estaba pensando en tu viaje, respondí con una calma que ni yo entendía. Estaba revisando hoteles en Miami, donde dijeron que se iban a quedar. No le tembló la voz. En un hotel boutique cerca de South Beach. Pequeño pero bonito. Daniela lo reservó. Sí, murmuré. Porque vi unos Airbnb que parecían mejor para un grupo. No, queremos las comodidades del hotel, mintió sin pestañear. Fue al dormitorio para vestirse. La seguí hasta el marco de la puerta. Entonces, ¿van solo tú, Daniela y Rocío? Sí, Diego. ¿Por qué tantas preguntas? Dijo molesta mientras se ponía una camiseta. Detestaba que la cuestionaran. Porque sé que Sebastián también va, solté. Ella se quedó completamente inmóvil. Cuando entré al dormitorio, la vi de espaldas. Sus hombros se tensaron apenas escuchó mi voz. Se giró lentamente y su expresión se transformó por completo, una mezcla de sobresalto, molestia y algo que parecía miedo mal disimulado. ¿Quién, Sebastián? Repetí, sin subir la voz. ¿Y también Felipe y Tomás? Porque ya sé que no te estás quedando en ningún hotel. Sé perfectamente que reservaron un Airbnb de 3 habitaciones, y que no vas a dormir sola. Se quedó mirándome fijamente, como si estuviera calculando cuánto sabía yo realmente y cuánto podía ocultar. Su cerebro parecía trabajando a toda velocidad. Y aún así, decidió equivocarse. Optó por la típica estrategia de quien es descubierto, atacar el modo en que se descubrió la verdad. ¿Revisaste mi teléfono? Soltó al instante, con los ojos entornados, como si yo fuera el villano en esta historia. ¿En serio vas a violar mi privacidad? Vi una notificación en el iPad, respondí con calma absoluta. Y sí, cuando leí a un desconocido diciéndole a mi novia que iban a compartir cama, miré el resto. Y lo vi todo, Camila, te vi llamándome útil, burlándote de que yo pagara tu vuelo para que pudieras ir a verte con un tipo del gimnasio. Ella bufó, cruzándose de brazos. No derramó ni una lágrima, no mostró arrepentimiento. Solo giró los ojos, como si yo fuera un niño exagerando. Estás haciendo un drama por nada, dijo con ese tono altivo que usaba cuando quería sentirse superior. Sebastián es un amigo del gimnasio. Vamos en grupo, dividir una casa es más barato. Dios, eres tan inseguro. Eso es lo que les dije en los mensajes. Me asfixias. ¿Te asfixió por no querer que duermas con otro hombre? Pregunté. No va a pasar nada. Gritó. A menos que sigas actuando como un celoso tóxico y me empujes precisamente a eso. Necesito este viaje, Diego. Me siento estancada, atrapada en una vida aburrida. Solo quiero una semana para sentirme joven y divertida de nuevo. ¿Es un crimen? La observé en silencio, mirándola como si realmente la estuviera viendo por primera vez. En su mente, ella era la víctima. Era la protagonista absoluta del universo, y yo solo aparecía en su historia para seguir un guión que ya no me pertenecía. Se acercó unos pasos, usando su altura y su enojo como si eso pudiera intimidarme. Aquí está el asunto, dijo, levantando 2 dedos frente a mí. Voy a ir a Miami. No pienso cancelar nada. Me lo merezco. Y tú tienes 2 opciones. Su sonrisa altanera me revolvió el estómago. Opción 1, superas tu inseguridad, confías en mí y me dejas disfrutar el viaje. Dejas de comportarte como un guardia carcelero. Opción 2, no lo aceptas, y entonces terminamos. Puedes quedarte soltero si eso te hace feliz. Si no soportas que tenga amigos hombres, entonces no somos compatibles. Bajó la mano lentamente, todavía con esa sonrisa de victoria absoluta. Creía que me tenía acorralado. Asumía que yo estaría tan aterrado de perderla que cedería, que me disculparía, que prometería ser más comprensivo. ¿Esas son mis opciones? Pregunté. Esas son, respondió, girándose hacia la puerta. La pelota está en tu cancha, Diego. Voy al gimnasio. Espero que cuando vuelva ya se te haya pasado el berrinche. Agarró su bolso y salió sin mirarme 2 veces, cerrando la puerta de un portazo. Me quedé de pie unos segundos, dejando que el silencio se adueñara del lugar. La incredulidad me pesaba en el pecho. Había sido infiel emocionalmente, planeaba serlo físicamente, se había burlado de mí, y encima pretendía que yo financiara el viaje y guardara silencio. Me dio 2 elecciones, tragarme la humillación o perderla. Olvidó que siempre existe una tercera. Cuando escuché su auto alejarse, saqué mi teléfono del bolsillo. No llamé a un abogado ni a un amigo. Llamé a don Hernán. Hola, Diego, contestó con su voz áspera. ¿Todo bien? Iba a salir al depósito. Hola, don Hernán, respondí, con una calma que ni yo sabía que tenía. ¿Está en casa? Necesito hablar con usted. Es sobre Camila, y sobre el arriendo. ¿Está bien? Preguntó con genuina preocupación. ¿Le pasó algo? Ella está bien, dije. No físicamente, al menos.
Pero tengo algo que usted debe ver. Y voy a pedirle prestada su camioneta. Hubo un silencio breve. Ven de inmediato, ordenó, su tono pasando de preocupado a completamente serio. Vivía a unos 20 minutos, en una casa amplia que él mismo había construido a finales de los 90. Cuando llegué, estaba en el garaje, limpiando un cortacésped. Me saludó con una sonrisa, pero se desvaneció en cuanto vio mi expresión. ¿Café o una cerveza?, preguntó. Eran las 11 de la mañana. Ninguna, don Hernán. Necesitamos hablar adentro. Nos sentamos en la mesa de la cocina. No rodeé el asunto. No endulcé las palabras. Ese hombre merecía la verdad sin adornos. Quiero a su hija, empecé, dejando el iPad sobre la mesa. Planeaba pedirle matrimonio el próximo año. Pero hace una hora me dio un ultimátum. Me dijo que aceptara que se fuera de viaje con 3 hombres, compartiendo una casa con ellos, o que me preparara para quedarme soltero. Sus cejas grises se fruncieron con fuerza. ¿3 hombres?, murmuró. A su madre le dijo que era un viaje de chicas a South Beach. No lo es, respondí. Necesito que lea este chat. Desde arriba. Y lamento que tenga que ver esto, pero debe entender por qué voy a hacer lo que sigue. Lo observé leer. Lo vi llegar al mensaje exacto donde el corazón se le quebró. No fueron las insinuaciones con Sebastián. Fue algo más arriba, un mensaje que yo no le había mencionado antes. Camila había escrito. No puedo pedirle dinero a mi papá, tiene esos valores anticuados y tontos. Cree que todo es trabajo duro. Es patético. Haré que Diego pague el vuelo y luego lo manipulo para que se olvide. El rostro de don Hernán pasó de la confusión a un rojo profundo. Lo leyó 2 veces. Después dejó el iPad con suavidad y se quitó las gafas, presionando el puente de su nariz. El ambiente se volvió pesado. Me llamó patético, susurró, sin rabia, solo desencanto absoluto. Y amigútil, añadí, sin suavizar nada. Usa su dinero para volar allá y su casa como base para faltarnos el respeto a ambos. Se levantó, caminó hacia la ventana y se quedó mirando hacia afuera un largo rato. Cuando volvió a girar hacia mí, ya no era el padre comprensivo de siempre. Era un hombre endurecido por la responsabilidad, alguien acostumbrado a lidiar con contratos, incumplimientos y consecuencias. El comentario seco de don Hernán seguía golpeando mi cabeza mientras caminábamos hacia el auto. Era increíble cómo unas pocas palabras dichas con ese tono rasposo podían quedarse rondando como una alarma interna. Él cerró la puerta con un empujón casi simbólico, como si sellara oficialmente la conversación. El arriendo del departamento sigue mes a mes, ¿verdad?, repitió con esa voz cargada de años de autoridad y cansancio. Asentí sin dudar un segundo. Sí, respondí. Nunca renovamos el contrato anual. Y también aparezco como cofirmante en el financiamiento del auto de su hija. Él frunció el ceño, murmurando cosas entre dientes, seguramente conectando piezas que ya sospechaba desde hace tiempo. Cuando levantó la vista, tenía una expresión dura, pero no hostil, era el gesto de alguien que, más que sorprenderse, lamentaba haber tenido razón. Diego, dijo con su tono grave, eres un buen tipo. La trataste mejor de lo que merecía. Apreté la mandíbula, intentando procesar la mezcla de tristeza y alivio que me atravesaba. Ya terminé con esto, don Hernán. No pienso discutir ni negociar con ella. Elegí la tercera opción, recalqué. Él repitió las palabras casi para sí mismo, como quien valida una decisión inevitable. La tercera opción, asintió. De acuerdo. Vámonos. No insistió en detalles. No preguntó qué había pasado exactamente. Simplemente entendió. Sus ojos decían que llevaba meses sospechando que su hija estaba jugando un juego peligroso. Tomó las llaves de su camioneta y cada uno se subió a su vehículo para dirigirnos al condominio. El trayecto fue silencioso, pero una clase de silencio que pesaba menos que el de los días anteriores. Un silencio de cierre. Al llegar, no hubo drama, ni escenas desgarradoras, ni discusiones teatrales. Nadie lloró, nadie gritó y no hubo golpes a puertas. Era casi irreal. Don Hernán abrió la parte trasera de su camioneta y sacó un montón de cajas vacías, de esas que uno guarda para mudanzas y que terminan acumulando polvo en un garaje. Empaca solo lo que es suyo, ordenó con firmeza. Si lo compraste tú, se queda. Si lo pagaste tú, también se queda. Asentí sin discutir. Era la primera vez que alguien más imponía límites por mí. Y en ese instante entendí por qué la relación con Camila había sido tan agotadora, siempre había sido yo quien cedía. Trabajamos como 2 obreros sin emoción. 2 horas intensas en las que desmontamos cada rincón del departamento. Él vaciaba cajones mientras yo trasladaba ropa al living. Saqué sus perfumes, sus maquillajes, sus abrigos de invierno. Él retiró los libros que ella había comprado, por estética más que por gusto.
En algún momento, mientras acomodaba un par de zapatos que ella insistió en que yo le regalara, para sentirse más elegante, pensé lo absurdo que era todo. Dos hombres, uno su pareja y otro su padre, colaborando para limpiar las huellas de alguien que los había traicionado en diferentes niveles. Cuando terminamos, el departamento parecía otro lugar. Más grande, más frío, distinto. La ausencia tiene una manera particular de modificar el espacio. Todo se vuelve más claro y más silencioso. Tomé una hoja de cuaderno, el primer papel decente que encontré, y con un marcador grueso escribí 3 frases que sintetizaban toda la historia. Me diste 2 opciones. Elegí la tercera. Tu papá tiene tus cosas. Dejé el papel sobre la isla de la cocina, justo al lado de la llave de repuesto que alguna vez me entregó con un discurso cursi sobre construir un futuro juntos. Curioso como frases que antes parecían dulces hoy se sienten vacías. Afuera, don Hernán ya tenía el motor encendido. Me acerqué a la ventanilla, y sin bajarse, me dijo. Me la llevo al garaje. Puede quedarse en su antigua habitación hasta que decida qué hará con su vida. Iba a responder, pero él continuó. Y, Diego, no le creas nada si intenta convencerte. Esa lengua es igual a la de su madre. Sabe envolver historias y cambiar papeles. No caigas. Tranquilo, le aseguré. Para mí, ya no existe. Él me estrechó la mano con fuerza, en un gesto que contenía más empatía de la que cualquier palabra podría ofrecer. Luego se fue, llevándose consigo las cajas, los recuerdos y todo lo que ella creyó inamovible. Regresé al departamento, serví un vaso de whisky y me senté frente a la ventana. La tranquilidad era tan profunda que casi intimidaba. Después de 4 años compartiendo espacio, decisiones, cuentas y responsabilidades, por fin podía respirar sin sentir que debía sostener la vida emocional de alguien más. Un par de horas más tarde, ella regresó. Yo no estaba ahí, había decidido ir a la casa de un amigo para evitar cualquier escena. Tenía activadas las notificaciones de la cámara Ring, así que vi todo desde mi celular. Camila llegó con su bolso de gimnasio al hombro y esa expresión de fastidio que tanto conocía. Probablemente venía lista para iniciar una discusión, o para acusarme de exagerar, o para repetir el mismo discurso sobre necesitar libertad. Intentó entrar con su llave, aún funcionando. Don Hernán se encargaría de cambiar cerraduras al día siguiente. Cuando abrió la puerta y vio el departamento vacío, el impacto en su rostro fue inmediato. La cámara captó cómo sus ojos se movían rápido de un lugar a otro, como buscando rescatar algo que ya no existía, sus fotos, las mantas decorativas, los adornos que presumía en Instagram como nuestra vida perfecta. Tomó la nota. La leyó. La arrugó con rabia. La lanzó al piso. Y soltó un grito que no tenía nada de dolor genuino, solo orgullo herido y frustración. Me llamó. Bloqueada. Llamó otra vez. Bloqueada. Insistió. Bloqueada. Luego llamó a su padre. Más tarde, don Hernán me contó cómo fue esa conversación. Según él, fue breve, directa y sin espacio para manipulación. Tus cajas están en la entrada, le dijo. Va a llover. Te conviene venir por ellas. Y, Camila, no entres a mi casa con ese iPad. Ya sé para qué lo usabas. Y le cortó. Lo que vino después era predecible. La gente que atraviesa una caída emocional suele reflexionar. Pero Camila era distinta, su ego la empujaba a la apariencia, a la revancha pública, a fingir control donde ya no había nada. Por eso esa misma noche subió una historia a Instagram desde la habitación de su adolescencia. Una selfie mal iluminada con un mensaje ridículo. La basura se sacó sola. Al fin libre. Miami no está lista para mí. Acompañada, por supuesto, de emojis, filtros exagerados y uñas de avión. Y sí, viajó igual. No podía cancelar el viaje, porque eso significaría admitir que su vida dependía de la mía. Necesitaba actuar como si nada la hubiera afectado. Pero la realidad siempre cobra factura. Yo había cancelado su pasaje. Lo había comprado con mi tarjeta Sapphire, y las protecciones contra uso indebido hicieron su trabajo. Su boleto fue invalidado. Terminó pagando un vuelo de último minuto a más del triple del valor original. Literalmente endeudándose para demostrar que seguía brillando. Según amigos en común, que, por cierto, cambiaron de bando en cuanto vieron las capturas del grupo de chat, el viaje fue un desastre monumental. El grupo no quería lidiar con su energía apagada. Ellos buscaban a la Camila fiestera, la que pagaba rondas, planificaba salidas costosas y siempre tenía a alguien detrás. Pero ella estaba devastada, revisando compulsivamente su saldo, mirando notificaciones y creyendo que yo aparecería para rescatarla. Lo peor vino con Sebastián, su crush del gimnasio. Resultó ser exactamente lo que yo siempre sospeché, alguien que solo buscaba pasar el rato. Estuvieron juntos la primera noche, pero al día siguiente él ya coqueteaba con otras mujeres en la piscina. Cuando ella le reclamó,
Él soltó un comentario frío. Relájate. No somos pareja. Tú dijiste que querías un descanso de tu señor seguridad, ¿no? Pues disfruta. Ahí se dio cuenta de que estaba rodeada de gente que no la valoraba. 3 hombres que la veían como un entretenimiento pasajero y 2 amigas demasiado enfocadas en sus propios dramas para prestarle atención. Terminaron incluso pidiéndole que durmiera en el sofá del Airbnb porque Sebastián llevó a otra chica a la habitación que Camila había ayudado a pagar. 5 días así. 5 días de gastar dinero que no tenía, de sentirse invisible, de soportar comentarios hirientes disfrazados de bromas. 5 días de darse cuenta de que, sin estabilidad, sin hogar y sin alguien que sostuviera su vida, todo su brillo se apagaba. Mientras tanto, sus pertenencias seguían en cajas en el garaje de su padre. Y él tampoco estaba dispuesto a tolerar sus actitudes. Cuando volvió a la ciudad, ya no quedaba nada de la versión poderosa que mostraba en redes. Volvió hecha polvo, sin dinero, sin un lugar donde quedarse y sin la red de seguridad que siempre asumió que yo sería. Y fue ahí, en ese vacío, donde el silencio comenzó a dolerle de verdad. Ese silencio que yo mantuve. Ese silencio que ella intentó romper con mensajes de «te extraño, hablemos, podemos arreglarlo», que jamás vieron la luz. Aprendí algo importante. El silencio es caro. Te obliga a tragar tu orgullo, a evitar el impulso de responder, a renunciar a la última palabra. Pero cuando finalmente te entrega lo que promete, su recompensa es incomparable. Paz absoluta. Durante 6 semanas desaparecí por completo de su vida. No pregunté a amigos en común por ella, no busqué su nombre en redes sociales usando cuentas alternas ni intenté seguirle el rastro de ninguna manera. Simplemente la eliminé de todos mis espacios digitales. Todo ese torbellino de frustración que había acumulado lo transformé en impulso personal, retomé rutinas que tenía abandonadas y me metí al gimnasio 6 veces por semana. No era por venganza, era una forma de canalizar la adrenalina sobrante. En el trabajo me sumergí en un proyecto que había estado postergando porque antes pasaba mis noches escuchando a Camila quejarse de sus compañeros. Sin su drama ocupando cada minuto, sentí que el aire por fin alcanzaba para respirar. Empecé a destacarme, obtuve un ascenso, dormí mejor y mis finanzas comenzaron a recuperarse de años de desgaste emocional. Pero la gente tóxica no soporta el silencio, cuando no tienen a quien culpar, se ven obligados a escuchar su propia voz interior. Y aparentemente a Camila no le gustó nada lo que escuchó. Los primeros en aparecer fueron sus mensajeros. Un mes después de la ruptura recibí un mensaje de Daniela, la misma Daniela que ayudó a planear aquel viaje caótico a Miami. Diego, hola. Mira, sé que estás molesto, pero tienes que hablar con Camila. Está fatal, no deja de llorar. Está quedándose en un motel porque su papá no la deja volver a la casa principal. No seas cruel, no puedes simplemente dejarla así. Me quedé mirando el mensaje. Era casi cómico. Ellos la rompieron, y ahora querían que yo pagara por la reparación. No respondí. Bloqueé a Daniela. Luego bloqueé a Rocío. Después a las otras 2 amigas que celebraron su post de libertad. Cuando la manipulación digital falló, llegó el intento presencial. Era un martes por la noche. Caminaba hacia mi coche en el estacionamiento de la empresa cuando escuché pasos rápidos sobre el concreto. Diego, espera, dijo una voz que reconocí de inmediato, pero que sonaba más aguda, casi desgastada. Me di vuelta. Camila estaba junto al parachoques de mi auto. El contraste me golpeó. La Camila que yo recordaba siempre estaba impecable, cabello perfecto, maquillaje preciso, ropa elegida para presumir en redes. La mujer frente a mí parecía otra persona. Tenía las raíces del cabello sin retocar, ojeras profundas y vestía unos pants arrugados con una sudadera que reconocí como una que me había quitado hace años. No había dormido bien en días, eso era evidente. Por un segundo vi el destello de su antigua arrogancia, pero se apagó enseguida, sustituido por desesperación. Eres difícil de encontrar, intentó bromear, fallando miserablemente. Me bloqueaste el número. Después de 4 años. No reaccioné. Ni una sonrisa, ni un ceño fruncido. Simplemente me apoyé en la puerta del auto con los brazos cruzados. Tú me diste una opción, Camila. Yo solo la tomé. ¿Qué estás buscando? Quiero hablar, respondió dando un paso hacia mí. No me moví, pero tampoco la invité a acercarse más. Todo esto se salió de control, continuó. Mi papá ni siquiera me dirige la palabra. Dice que tengo que pagarle el auto o lo va a recuperar. Está actuando como un loco. Tú lo volviste en mi contra. No hice nada de eso, contesté con calma. Solo le mostré la verdad. Si la verdad destruyó tu relación con él, esa consecuencia no es mía. Estaba enojada, Diego, gritó, su voz resonando en el estacionamiento. Mandé esos mensajes porque estaba frustrada. No pasó nada en Miami, te lo juro.
Sebastián fue un imbécil. Todo el tiempo pensé en ti. Me di cuenta de mi error. Intentó tocarme el brazo. Retrocedí. No, fue lo único que dije. No me extrañaste a mí, Camila. Extrañaste la comodidad. Extrañaste el departamento. Extrañaste tener a alguien que te pagara todo sin cuestionar nada. Sus ojos empezaron a llenarse de lágrimas. Lágrimas estratégicas, las mismas que antes me desarmaban. Esa vez no tuvieron efecto. Te amo, sollozó. Podemos empezar de nuevo. Por favor. Estoy en un motel. Tengo miedo. Déjame volver a casa. Podemos arreglarlo. La observé bien, con sinceridad. No quedaba ni rastro del enojo ni del dolor que alguna vez me provocó. Solo quedaba indiferencia. En su mente, este era el punto donde yo cedía. Donde el hombre responsable regresaba a rescatarla. Pero esa posición ya no me pertenecía. No hay una casa a la que puedas volver, dije con un tono sereno, profesional. Me mudé la semana pasada. El impacto se reflejó en su rostro. ¿Qué? Me mudé. Tu papá va a vender el departamento. Tampoco quiere esos recuerdos. Me dejaste sin nada, balbuceó. Me borraste. Te borraste tú misma cuando mandaste ese mensaje diciendo que yo era útil y aburrido. Ahí se terminó todo. Solo que tú no lo comprendiste hasta que llegó la factura de la tarjeta. Entonces el llanto dio paso a la furia, esa misma soberbia que ignoré durante demasiado tiempo. Eres un hombre rencoroso, pequeño y patético. ¿Crees que vales más que yo? Eres aburrido, Diego. Siempre lo fuiste. Tomás tenía razón. Y ahí estaba, la máscara caída. Sonreí, tranquilo. Tienes razón, respondí. Soy aburrido. Pago mis cuentas, soy fiel, trato bien a la gente. Duermo a una hora decente. Para alguien como tú, eso es aburrido. Para una mujer adulta, eso es un esposo. Abrí la puerta de mi auto y me acomodé en el asiento, pero antes de cerrar, ella se aferró al borde como si dependiera de eso para no desmoronarse. No puedes dejarme aquí, soltó con un grito ahogado. No tengo a dónde ir. La miré con una calma que a mí mismo me sorprendió. Camila, siempre has tenido opciones. Simplemente no te gustan las que implican responsabilidad. No entiendes, replicó, dando un paso hacia mí. Todo se vino abajo. Mi papá me dejó sola. Mis amigas no contestan. No tengo nada. Lo tenías todo, respondí con firmeza. Y lo tiraste por la ventana convencida de que ibas a encontrar algo mejor del otro lado. Vi cómo su respiración se volvía irregular, como si cada palabra le pesara más que la anterior. Diego, no quiero quedarme así, susurró, casi en un ruego. Al menos dime qué quieres que haga. Aprender, contesté. Entender que las decisiones tienen consecuencias. Y que ya no soy una de las tuyas. Ella dio un golpe al suelo con el pie, frustrada, como si buscara una reacción emocional que ya no existía. Eres un egoísta, escupió entre dientes. Siempre lo fuiste, solo que lo escondías detrás de tus valores. Sonreí sin maldad, pero con una certeza que no tenía antes. Puede ser. O tal vez dejaste de contar conmigo porque finalmente me valoré más de lo que tú jamás lo hiciste. Intentó decir algo más, pero el sonido se perdió cuando mi teléfono vibró y la pantalla se encendió en el tablero. Una notificación apareció brevemente, iluminando la cabina. María Paz, avísame cuando estés cerca. La cena está casi lista. Camila vio el nombre. Y en su rostro apareció algo más profundo que rabia o tristeza, tomó conciencia de que mi vida continuaba sin ella, y que no había lugar para su regreso. Se quedó inmóvil, como si alguien hubiese presionado pausa. Después retrocedió un par de pasos, sin apartar la mirada del interior del auto, como si estuviera observando una puerta que se cerraba para siempre. No pensé que me reemplazarías tan rápido, murmuró, intentando herirme con una última flecha. No te reemplacé, respondí. Simplemente seguí adelante. Algo que tú creíste que yo no era capaz de hacer. Encendí el motor. Ella se quedó en silencio, sin más excusas ni súplicas. Cuando inicié la marcha, dio un golpe suave en el techo, no con fuerza, sino con resignación. Una despedida torpe, sin palabras. Avancé hacia la salida del estacionamiento. En el retrovisor la vi hacerse pequeña entre las sombras, quieta, con los brazos cruzados, como si por fin entendiera que su control sobre mí había desaparecido. No sentí culpa. No sentí triunfo. Solo una claridad tranquila, la misma que llega cuando cierras un libro que ya no te suma nada. Al tomar la autopista, el cielo comenzaba a oscurecer, las luces de la ciudad aparecían a lo lejos y el resto de mi noche me esperaba con una simple tarea pendiente, pasar por una botella de vino. Nada más, nada menos. La tercera opción no fue una huida. Fue un renacimiento. Y por primera vez en mucho tiempo, me elegí a mí mismo.